Imagina un desierto. Una llanura árida y desolada, bañada por un sol implacable, donde la vida lucha por sobrevivir. Ahora, imagina que, en ese mismo desierto, hay un lienzo. Un lienzo tan vasto que solo se puede apreciar desde un avión. Sí, has leído bien, desde un avión. Y en este lienzo hay dibujos de animales, plantas y figuras geométricas, con líneas de hasta 15 kilómetros de longitud, creados con una precisión casi perfecta. Bienvenidos al altiplano de Nazca, en el sur de Perú. ¿Quién pudo haber creado estas líneas? ¿Acaso fue obra de un ser terrestre? Antes de ser líneas en el desierto, los Nazca fueron un pueblo. La cultura Nazca floreció en el sur de Perú, en la árida región costera, entre el 100 a.C. y el 800 después de Cristo. Fueron maestros artesanos e ingenieros. El nombre Nazca no fue el que se dieron a sí mismos, es el nombre que los arqueólogos le dieron a la cultura, basándose en la región geográfica y el valle donde se encontraron sus principales centros. Su sociedad era compleja, dividida en pequeños cacicazgos que se unían para grandes proyectos, como la construcción de las líneas y, aún más importante, sus sistemas de irrigación. Se destacaron por su vibrante cerámica policromada. Sus vasijas y tinajas estaban ricamente decoradas con las mismas figuras que vemos en el desierto: el colibrí, el mono, la araña, así como con seres mitológicos. No dejaban espacios vacíos en la cerámica, una técnica que refleja cómo intentaron llenar el vacío del desierto con arte y significado. Pero su mayor legado de ingeniería, más allá de las líneas, es el sistema de acueductos subterráneos, los ya mencionados puquios. Excavaron túneles en espiral para acceder al agua subterránea, lo que permitió la agricultura en uno de los lugares más áridos del mundo. Esta tecnología fue vital para su supervivencia y demuestra su increíble dominio de la geología local. No desaparecieron repentinamente. El colapso de la cultura Nazca, alrededor del año 800 después de Cristo, es un misterio aún en debate, pero la teoría más sólida apunta a un cambio climático extremo. Largas sequías seguidas de devastadoras inundaciones, causadas por un fenómeno del Niño intensificado, pudieron haber destruido su frágil sistema agrícola y de riego. En cuanto a su legado, sí, existen descendientes. La cultura Nazca fue asimilada y dio origen a otras culturas andinas regionales. La sangre y la historia de ese pueblo se fusionaron con las civilizaciones posteriores, y hoy, la población que vive en la región de Ica y Nazca porta el legado y el linaje de los antiguos constructores. La cultura se ha transformado, pero el genio de ese pueblo permanece grabado, tanto en el desierto como en el ADN del sur de Perú. Estas son las líneas de Nazca, los geoglifos más famosos e inexplicables del mundo. Datan de hace aproximadamente 2000 años, de la época de la civilización preincaica. Pero aquí reside el misterio. ¿Por qué crear obras de arte que solo pueden verse desde el cielo, cuando la humanidad aún estaba a siglos de inventar el avión? ¿Qué obsesión tenía esta cultura por dibujar una araña de 45 metros o un colibrí de 90 metros en la Tierra? Y, quizás lo más impresionante, ¿cómo sobrevivieron estas finas líneas durante milenios en un planeta donde la erosión borra incluso las montañas? Las líneas de Nazca son un enigma grabado en la Tierra. Nos obligan a cuestionar el propósito del arte, la inteligencia ancestral y la propia conexión de la humanidad con el cosmos. ¿Acaso estos dibujos se comunicaban con los dioses, marcaban un calendario estelar o eran simplemente un complejo mapa para encontrar algo mucho más simple y crucial: agua? Los historiadores afirman que fue el pueblo Nazca quien dominó esa región. En los próximos minutos, investigaremos los descubrimientos científicos y las teorías que aún se debaten sobre el legado de esta cultura desaparecida. Esta es la historia de un genio creativo grabado en la arena y preservado por el secreto más irónico del desierto. Generalmente, en el desierto, lo que destruye los grabados es la acción del viento y la lluvia. Pero en Nazca, el clima es perfecto para su conservación. La región tiene un clima extremadamente seco, con casi ninguna precipitación. El truco del viento, además de la aridez, la temperatura en la superficie del suelo es muy alta, lo que crea una especie de colchón de aire caliente. Este colchón desvía el viento más fuerte hacia arriba, protegiendo el suelo e impidiendo que el viento borre las líneas y las piedras. Es como si el desierto tuviera un barniz natural. Pero la fragilidad y la necesidad de esta civilización nos llevan a la teoría más práctica y sorprendente sobre la función de las líneas: la búsqueda de agua. La cultura Nazca floreció en una de las regiones más áridas del mundo.
Su supervivencia dependía del agua que fluía desde los Andes a través de canales subterráneos. Algunos investigadores, como el geógrafo David Johnson, sostienen que muchas de las líneas y espirales geométricas más antiguas no eran calendarios, sino mapas o indicadores del flujo de agua. Señalan el complejo sistema de puquios, pozos y canales subterráneos, que construyó el pueblo nazca. El tercer elemento lingüístico es el siguiente. Las líneas se usaban como guías visuales para indicar dónde abundaba el agua subterránea o dónde se ubicaban los pozos. En un desierto donde el agua es el bien más preciado, la creación de figuras gigantescas pudo haber sido una forma de delimitar, desde un punto elevado, la ubicación de recursos vitales. Es una de las teorías más ingeniosas. El arte de gran tamaño sería, de hecho, un mapa de supervivencia a escala real. La primera capa del misterio nazca reside en cómo lo hicieron y, sobre todo, para quién. El método de creación es sorprendentemente sencillo, y esta es la primera clave para comprender el genio de esta civilización. El desierto de Nazca no es arena fina, sino una capa de piedras oscuras, ricas en óxido de hierro. Bajo esta capa superficial, el suelo tiene un tono amarillo claro. Los Nazca, hace más de 2000 años, simplemente retiraron las piedras oscuras, dejando al descubierto el suelo claro subyacente, y apilaron las piedras en los bordes. No necesitaban excavaciones profundas. Surcos de unos 30 centímetros de profundidad eran suficientes. El genio no radicaba en la complejidad de la herramienta, sino en la precisión de la escala. El misterio de la creación, sin embargo, nos conduce al misterio del propósito. La mayoría de los geoglifos, especialmente las figuras de animales, solo pueden reconocerse claramente desde grandes alturas. Y esa es la gran pregunta que la arqueología intenta responder. La gran pregunta: ¿eran las líneas de Nazca diagramas gigantescos utilizados en rituales religiosos, donde los participantes caminaban a lo largo de las líneas, como si recorrieran un mapa sagrado, para comunicarse con las deidades? Esta teoría cobra fuerza porque muchos dibujos están hechos con una sola línea continua, lo que sugiere un camino ceremonial. La hipótesis astronómica, o quizás eran un calendario gigantesco, donde las líneas y figuras se alineaban con eventos celestes, como solsticios y equinoccios, ayudando a la población a predecir las estaciones y, crucialmente, los raros periodos de lluvia. ¿Fueron los primeros astrónomos de alta precisión en Sudamérica? Lo cierto es que la ciencia no tiene una sola respuesta. Las líneas de Nazca son como un enigma complejo que no tiene una sola clave para comprenderlo. Es muy probable que cumplieran múltiples propósitos, rituales, sociológicos e incluso astronómicos. Lo que queda es el genio de una cultura que logró crear arte para un público que, en aquel entonces, solo podía ser celestial o imaginario. El hecho de que las líneas de Nazca hayan sobrevivido durante tanto tiempo es un milagro de la geología y el clima, y es el segundo elemento que revela la ironía del desierto. Las líneas de Nazca son, irónicamente, lo más frágil y perdurable del desierto. Han sobrevivido durante más de 2000 años gracias a la precisión de sus constructores y a una peculiaridad del clima que impide que el viento las borre. ¿Qué hemos aprendido de la civilización nazca? Que el arte y la ciencia pueden ser lo mismo. No necesitaban naves espaciales, solo precisión, ingeniería y fe. Y quizás la teoría más bella sea la más práctica. Los geoglifos eran, en esencia, un mapa de supervivencia, una forma de delimitar, para los dioses y para ellos mismos, la ubicación de las fuentes de agua vitales. El desierto de Nazca es un museo al aire libre, donde cada marca en el suelo plantea una pregunta sin respuesta. Nos recuerdan que la ambición humana de comunicarse con el cosmos o de cartografiar lo desconocido no es un fenómeno moderno. Fue simplemente un pueblo que intentaba comprender y dominar el árido mundo que habitaba. Las líneas de Nazca son un enigma grabado en piedra y un legado que demuestra que las mayores obras de arte son aquellas creadas con un propósito que trasciende el tiempo. A pesar de haber estado presentes durante 2 milenios, los geoglifos eran prácticamente desconocidos para el mundo exterior. Si bien los habitantes locales, herederos de Nazca, conocían los caminos y las figuras, la verdadera magnitud de este arte solo podía apreciarse desde una perspectiva que, para los antiguos, estaba reservada a los dioses, el cielo. El descubrimiento formal en la historia moderna se produjo gracias a la invención del avión. El primer registro documentado y la primera percepción de la escala de las gigantescas figuras se remontan a 1927, cuando el piloto peruano Toribio Mejía Sespe las avistó durante un sobrevuelo.
Fue el primero en darse cuenta de que los surcos en la Tierra no eran caminos al azar, sino líneas intencionales que se extendían a lo largo de kilómetros. Sin embargo, el mundo no despertó al misterio de Nazca hasta la década siguiente. En 1939, el arqueólogo estadounidense Paul Kosok sobrevoló la zona y quedó maravillado con lo que vio. Él acuñó el término que las describe hasta el día de hoy: los mejores libros de astronomía del mundo. Pero quien realmente dedicó su vida a elevar las líneas de Nazca a la categoría de enigma global fue la matemática y astrónoma alemana Maria Reiche. Llegó a Perú en la década de 1930 y, a partir de 1946, pasó más de 50 años viviendo sola en el desierto, midiendo, limpiando y protegiendo las líneas. Reiche, con su escoba en mano y sus reglas, no solo trazó cientos de figuras, sino que también fue la principal defensora de la teoría de que las líneas eran un gigantesco observatorio astronómico. Se dio cuenta de que el mejor momento para apreciar el desfile de figuras de Nazca era, irónicamente, temprano en la mañana o al atardecer, cuando la luz del sol crea sombras que dan profundidad a las líneas, resaltando las figuras que el tiempo ha preservado. Fue gracias a estos pioneros, que sobrevolaron el desierto, que la humanidad finalmente vislumbró la obra maestra que había estado oculta a plena vista, esperando pacientemente el momento adecuado para ser revelada. Y así llegamos al final de otra aventura. ¿Qué lugar tan increíble visitamos hoy, verdad? Espero que hayan sentido la energía y la belleza de este destino tanto como yo. Si disfrutaron viajando conmigo desde casa y quieren explorar muchos otros paraísos alrededor del mundo, no olviden suscribirse al canal. Es gratis y así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras próximas expediciones. Además de suscribirse, denle me gusta a este vídeo si les enseñó algo nuevo y cuéntenme en los comentarios. ¿Cuál fue su parte favorita de este viaje? ¿O qué lugar les gustaría visitar en nuestro próximo destino? Hasta el próximo vídeo.